abierto, ahí sí no comienzo el tratamiento. Pero si yo, por el antecedente, por la historia, estoy segura que es una exposición a quemadura química, inmediatamente hago una agudeza visual que están viendo en consulta y inicio el tratamiento. Entonces, la quemadura química va a ocurrir cuando un líquido o un polvo químico va a hacer contacto con los ojos. Y generalmente el líquido va a salpicar a la cara. Y dependiendo del agente químico y del tiempo y del tamaño de la dosis de exposición, es que vamos a tener un daño. El daño puede ir desde un ojo con una pequeña irritación hacia, incluso puede llegar a la ceguera del paciente. Cuando la superficie del ojo se expone a un álcali, como la lejía, tenemos que recordar que son agentes lipofílicos y por consiguiente van a penetrar rápidamente las membranas celulares, los tejidos, van a saponificar los ácidos grasos de las membranas celulares y van a penetrar al estroma de la córnea, destruyendo los proteoglicanos y el colágeno. Entonces, tiene un efecto destructivo, pero también las enzimas que se secretan del tejido que ha sido dañado, también se suma a ello un efecto destructivo. Mientras que los ácidos son menos perjudiciales que los álcalis. Los ácidos causan daño desnaturalizando y precipitando las proteínas en los tejidos que van haciendo contacto. Por lo tanto, se va a formar una especie de una barrera, como una costra, ¿no? Que va a evitar que se produzca un mayor daño. Entonces, cuando viene el paciente a la emergencia y hemos hecho el diagnóstico de una quemadura química y rápidamente hemos tomado la agudeza visual, tenemos que iniciar el tratamiento que consiste en la irrigación de la superficie ocular. Miren acá cómo se está irrigando la superficie con una jeringa, o podemos conectar un equipo de binoclisis para una irrigación directa. Usualmente cuando llegan a emergencia los pacientes ya se han lavado con abundante agua corriente, ¿no? Pero a pesar de eso tenemos que nosotros tener la seguridad que se haya lavado lo suficiente, así que nosotros también lavamos la superficie ocular. Y tenemos que evertir, mira, aquí se está evertiendo los párpados para poder lavar el fondo de saco, ¿ya? Es muy importante eliminar cualquier resto del álcali o ácido. Nos podemos ayudar con una linterna y con la jeringa podemos ir eliminando los desechos o los restos del ácido álcali que pueden estar mezclados con tejido, porque eso, al eliminar, disminuimos la profundidad de la quemadura. Ok. Dentro de los grados de quemaduras, tenemos quemaduras, como vemos acá, leves a moderadas y las quemaduras severas, ¿no? Miren, aquí vemos una pequeña queratitis punctata, vemos aquí como hay una pequeña hemorragia subconjuntival, aquí vemos que hay una desepitelización corneal, miren, mediana, y aquí hay una desepitelización corneal mayor. Pero ¿qué es lo que prima en el otro lado? En el otro lado vemos que el limbo está blanco, miren, el limbo está blanco. Entonces, es el limbo o el compromiso del área limbar que nos va a dar el pronóstico de la recuperación de la superficie. Miren acá como el limbo, la córnea está opaca y miren el limbo cómo está tomado. Aquí hay una hemorragia conjuntival, pero el limbo está blanco. Igual acá, miren, el limbo está blanco. ¿Y por qué es importante el limbo? Porque en el limbo se encuentran las células totipotenciales que regeneran la superficie de la córnea. Entonces vemos aquí un cuadro donde vemos que el pronóstico de esa superficie va a depender cuán comprometido está el limbo. Miren, cuando el limbo tiene buena, cuando
una superficie tiene buen pronóstico? Cuando, miren, el limbo está comprometido de menos de un tercio. Cuando el limbo está comprometido de un tercio a un medio, como que uno tiene que ser conservador, no sabemos si se va a recuperar. Y cuando tenemos un compromiso limbar de más de la mitad, entonces definitivamente el pronóstico es malo. ¿Por qué el pronóstico es malo? Porque estamos dañando las células totipotenciales que van a regenerar el epitelio de la córnea. Y si no hay para regenerar el epitelio de la córnea se pone opaca. Entonces se pierde la calidad óptica de la córnea. ¿Cuál es el tratamiento después de haber lavado con abundante solución salina o agua corriente o agua destilada? Entonces tenemos que ver el tratamiento que va a acompañar al paciente. Entonces nosotros tenemos que siempre agregar lágrimas artificiales y un tratamiento desinflamante esteroideo más un antibiótico, siempre. Y puede ir o no acompañado de un analgésico bioral si es que el paciente presenta dolor. Si es que le molesta la luz y hay dolor importante, definitivamente es porque hay una actividad, una inflamación en la cámara anterior, y es donde uno tiene que valorar realmente la terapia antiinflamatoria. Hoy día hemos estado haciendo en la práctica lo que es la digitopresión. Tenemos que aprender a hacer la digitopresión y reconocer cuando el ojo está más duro, porque podría ocurrir que la presión del ojo se haya elevado y tengamos que agregar un hipotensor para poder controlar la presión del ojo. Cuando las quemaduras son severas, o sea, cuando hay gran compromiso del área limbar, cuando la córnea es opaca, definitivamente que tenemos que eliminar el material necrótico. Tenemos que agregar un cicloplégico tópico que vendría a ser la atropina, tenemos que dar antibiótico y esteroide, ¿no? Esteroides debido a la gran inflamación. Y hemos dicho que se destruye, ¿no? Se destruye la membrana celular y por lo tanto hay gran inflamación y tenemos que agregar corticoides. Tenemos que agregar hipotensores oculares si son necesarios, abundantes lubricantes y realmente despegar, ¿no?, la superficie que está adherida. Aquí vemos un ejemplo, mire, un paciente, este ejemplo fue de la pandemia, le cayó lejía y miren cómo aquí se ve que hay una quemadura química. Y miren aquí, el limbo está comprometido, el limbo está blanco. Y miren qué es lo que pasó. Si bien el cuadro se resolvió, miren, se perdió ese limbo porque la conjuntiva ha ido a cubrir esa área limbar. Ha habido una conjuntivalización corneal. Esta área limbar ya no funciona, ha sido invadida por la conjuntiva y por sus vasos. A pesar que, miren, ni siquiera llega realmente a un tercio. ¿Qué complicaciones podemos tener por las quemaduras, ¿no? La principal y la más frecuente es el ojo seco, porque la quemadura va a incidir sobre la superficie de la córnea, alterando las células caliciformes, que son las secretoras de moco, alterando las glándulas lagrimales accesorias, y por lo tanto va a haber, ¿no?, un ojo seco secundario. Debido a que hay una alteración en la conjuntiva se va a retraer y esa retracción va a ocasionar que se acorten los fondos de saco. Al acortarse los fondos de saco va a tirar el borde del párpado y las pestañas se van a ir hacia adentro, entrando en contacto con la superficie del ojo y por lo tanto van a producir vascularización de la córnea. También una consecuencia es el leucoma corneal. El leucoma corneal es debido a la quemadura. Producto de la quemadura puede haber inflamación en la cámara anterior y esta inflamación va a traer como consecuencia una obstrucción en la malla trabecular que va a traer consigo una elevación de la presión del ojo que si no se controla puede ir a un glaucoma. Ya hemos hablado de la gran cicatriz, de las adherencias, de la retracción que se va a formar en la superficie del ojo.
El siguiente cuadro frecuente en la emergencia vienen a ser los traumas oculares. Y ven acá la clasificación de ante una injuria, el trauma ocular puede ser a globo cerrado o a globo abierto. Cuando es a globo cerrado, puede ser una contusión o una laceración lamelar de la pared, pero no una apertura total, ¿no? Cuando es una injuria que ocasiona un trauma ocular abierto, puede ser por laceración, o sea, se forma un punto de entrada, o puede ser por ruptura, o sea, estalla el globo. Aquí vemos, ¿no? El trauma ocular abierto puede ser por laceración o por ruptura, ¿ok? Miren aquí el paciente, miren, sufre, por ejemplo, un puñetazo, un golpe, y este golpe va a hacer que aumente la presión del ojo y se rompa, o sea, un globo, un trauma ocular abierto por ruptura, por estallamiento del globo. Se rompa el globo ¿por dónde? En los lugares donde la esclera es más delgada. Por ejemplo, detrás de los músculos extraoculares. Por ejemplo, en una zona de una cicatriz o de una cirugía. Es ahí donde se va a romper. Y por ahí se expone el contenido del globo ocular. Usualmente esas heridas son de bordes desiguales y estrellados, ¿no? Y realmente se acompaña de un gran sangrado por la ocurrencia de diálisis de la raíz del iris y daño en la malla trabecular. ¿Qué pasa cuando hay un trauma ocular abierto por laceración? Es cuando el ojo o el globo ocular entra en contacto con un cuerpo extraño puntiagudo que atraviesa la pared del globo ocular. Miren, acá viene a gran velocidad y atraviesa la pared del globo ocular. Entonces, el trauma ocular de abierto puede ser por penetración, puede ser por perforación o con retención de cuerpo extraño. Por penetración es cuando entra en contacto con un cuerpo, hace contacto, el cuerpo rompe la pared y vuelve a salir por su mismo lugar. Un clavo, una púa, una tachuela, un alambre. En cambio, la perforación es cuando el cuerpo extraño ingresa, tiene un punto de entrada y otra pared como punto de salida, ¿no? Por ejemplo, cuando entra un balín al ojo, por ejemplo, ¿ya? Y el traumatismo asociado a retención de cuerpo extraño es cuando un cuerpo extraño se aproxima al ojo a gran velocidad, penetra la pared y se queda adentro, ¿no? Clavos pequeños, por ejemplo, se quedan adentro del ojo, entran a gran velocidad y se quedan en la cavidad vítrea. O impactan con el cristalino, producen una catarata traumática y se quedan ahí adentro del ojo. Y se tiene que extraer mediante una cirugía. Este tipo de traumas oculares con retención de cuerpo extraño tienen mayor riesgo de hacer infecciones. Entonces, cuando viene un paciente con trauma ocular, yo tengo que evaluar al paciente, pero antes de evaluarlo, tenemos que estabilizar, porque la mayoría de los pacientes con trauma vienen con heridas o con lesiones de órganos vitales que primero tenemos que estabilizar, ¿no? Ya sabemos que primero es la vía aérea, la vía circulatoria, y cuando ya se ha estabilizado, si hay algo del ojo que tenemos que evaluar, bueno, va el oftalmólogo, pero primero tiene que estabilizarse al paciente. Y cuando ya el paciente está estable, entonces yo tengo que evaluar si es que el paciente está consciente, si hay dolor. Si no, tengo que ver si el ojo está rojo, si hay alguna herida en el párpado, si la conjuntiva tiene hemorragia. Con mi linterna ya estamos aprendiendo en consultas a ver la profundidad de la cámara anterior, si la cámara está profunda o si se ha aplanado el del traumatismo, está aplanado y el otro ojo está formada. Entonces, definitivamente ha habido ahí una solución de continuidad. Si vemos que está habiendo alguna pérdida de sustancia, vemos cómo reacciona la pupila, todo eso nos va a llevar a pensar
frente a qué tipo de trauma estamos y la intensidad del trauma ocular. Entonces, ¿en qué casos debemos demostrar o tener mayor atención? Por ejemplo, en pacientes que tienen, miren, aquí una quemosis extensa, por ejemplo, ¿no? Eso no es frecuente, y aquí yo tengo que pensar que aquí abajo de repente puede haber ruptura del tejido y esté por ahí saliendo el vitro y el humor acuoso que está retenido por la conjuntiva. O, por ejemplo, también hemorragias extensas, también me pueden hacer pensar que la pared ocular está rota. Atalamia, miren, aquí hay ausencia de cámara anterior, ha habido una herida y el humor acuoso se ha perdido por la herida y miren, la córnea está pegada al iris y a la pupila. Una ruptura del esfínter del iris, por ejemplo. En este caso, una catarata traumática, ahí se ve cómo hay un cuerpo extraño en contacto con el cristalino. Esto lo vemos con la ayuda de una linterna. No necesitamos tener una lámpara de hendidura. Otros cuadros, como por ejemplo, ifema. Miren, aquí sangre en la cámara anterior. Aquí abajo hay un ifema total. La sangre está ocupando la totalidad de la cámara anterior. Aquí vemos una desinserción de la raíz del iris. Otra catarata traumática. Aquí también otra catarata traumática. Y aquí vemos una luxación del cristalino. Antes, yo me acuerdo cuando era residente, veía muchas historias de abuelitos que se levantaban al baño y se caían y se golpeaban con la cabecera de la cama, ¿no? Y venían con el cristalino luxado. Aquí vemos también producto de un trauma ocular contuso, un pelotazo. Miren cómo ocurren hemorragias intrarretinales, ¿no? Edema de papila. Entonces, en resumen, ya hemos dicho que primero yo tengo que estabilizar al paciente y luego de estabilizar al paciente tengo que ir a evaluar el ojo. Dentro de los traumatismos penetrantes, cuando yo sospecho que hay una lesión, entonces yo tengo que evitar, cuando sospecho que hay un trauma ocular abierto, tengo que evitar movilizar el ojo bruscamente, tocar el ojo, presionar el ojo, ¿no? Todo lo que me produzca presión, si hay una herida, puedo ocasionar que haya pérdida de sustancia vital del ojo. Tengo que realizar diagnóstico por imágenes. Por ejemplo, si hay un antecedente de que estaba haciendo un trabajo de carpintería y de pronto sintió un golpe en el ojo y el paciente estaba sacando el forro de un mueble antiguo, yo tengo que pensar que de repente una tachuela, un clavo, algo ha entrado al ojo. Mira, tomo una placa o una tomografía y ahí se ve el cuerpo extraño dentro del ojo, ¿no? Eso puede solicitarlo el médico general, no necesita solicitarlo el oftalmólogo. Ante la sospecha de cuerpo extraño, el médico general puede solicitar una placa de macizo facial o una tomografía si es que estuviera en un centro de salud, pero no realizar una ecografía porque eso solamente lo puede hacer el oftalmólogo. El oftalmólogo capacitado va a realizar una ecografía buscando sangre, cuerpo extraño dentro del ojo. Los pacientes que tienen lesiones penetrantes, ya sea o no con retención de cuerpo extraño, deben ser referidos inmediatamente a un centro para cirugía. Tenemos que colocar un protector ocular. No podemos poner un parche oclusivo, como hemos estado viendo en consulta, no aplicar nada tópico, mantener en ayuno al paciente, colocarle una vía, colocarle un antibiótico profiláctico, ¿ok? Y si tenemos algún examen de imagen, enviarlo, ¿ya? Pero no iniciar un goteo, porque el goteo va a condicionar que el paciente apriete el ojo y si hay una solución de continuidad, se puede perder material intraocular. La otra emergencia muy frecuente es la abrasión corneal. Ahora que estamos en el mundial, ¿no? Por ejemplo, se agarran, se jalan, ¿no? O puede caer un pelotazo. ¿Y qué va a pasar? Ocurre una abrasión corneal, miren, una desepitelización corneal.
la persona de pronto va a sentir dolor, fotofobia, va a sentir que tiene un cuerpo extraño en el ojo le va a lagrimear, va a tener molestias al parpadeo. Cuando ustedes están jugando, se tiran la chompa o la casaca y de casualidad cae el ojo, también ocasionaron una abrasión corneal y están después que lagrimeando, no pueden abrir el ojo. Esa es una abrasión corneal. Entonces, la abrasión corneal, ¿no? Es una desepitalización pequeña, localizada en la córnea, y ya hemos hablado del mecanismo de reparación, ¿no? La córnea se repara del limbo hacia el centro. Entonces, si hay una abrasión corneal, tenemos que esperar que la córnea, ¿no? Que haya una migración del epitelio hacia el centro para que esta zona se regularice. Entonces, el tratamiento en esos pacientes usualmente es aplicar un antibiótico, puede ser en gotas, ¿ya? No colocar lentes de contacto, suspender el uso de lentes de contacto, no corticoides tampoco, porque eso retarda el cierre de la herida. Y usualmente, si están lejanos, el médico general puede controlar con su linterna y al otro día va a ver que el paciente ya siente menos dolor y va a haber una franca mejoría. Si al otro día ustedes no ven que el paciente mejora, definitivamente ya lo tienen que transferir porque puede estarse complicando el paciente. El otro tipo de emergencias son los cuerpos extraños conjuntivales y corneales, que son muy frecuentes, ¿no? Los cuerpos extraños pueden ser metálicos, plásticos o vegetales. Y generalmente los que vienen a emergencias son trabajadores industriales, soldadores, pintores, jardineros, que dicen que han estado trabajando y de pronto sienten que algo le entra en el ojo y comienzan a tener dolor y lagrimeo. Aquí vemos otro cuerpo extraño. Los cuerpos extraños de la córnea usualmente los retira el oftalmólogo, a no ser que sean cuerpos muy superficiales. Si usted le llega a un paciente que de pronto, no sé, estaba en la calle y sintió que algo le entró en el ojo y tenía dolor, ustedes lo examinan con su linterna y ven que no hay nada en la superficie. Pero el paciente dice, sí, pero me duele cuando cierro el ojo. Pueden evertir el párpado y miren, acá se vierte el párpado y se ve un cuerpo extraño. Lo pueden retirar con un hisopo o pueden hacer un lavado de la superficie del ojo con cloruro. Nosotros, los oftalmólogos, retiramos los cuerpos de la superficie ocular con una agujita. Y a veces tenemos que llevar a sala, pero muy raras veces. Cuando ustedes tienen un cuerpo extraño, conjuntival, como vemos acá, lo pueden retirar con un hisopo o con irrigación, siempre dando antibiótico, ya que usualmente es un cuerpo extraño contaminado, no menor de 5 días el antibiótico para no hacer resistencia antimicrobiana. No aplicar corticoide, pueden aplicarse una lágrima artificial y en 5 o 7 días el paciente va a estar bien. Entonces, estas son las patologías más frecuentes que se van a presentar en la emergencia oftalmológica de una posta o de un centro médico no especializado. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Todo claro, doctor. Bueno. Todo claro. Ok, entonces eso sería todo. Que descansen. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Para los compañeros, la siguiente clase, para informarse, va a ser a las 9:30.